Bienvenidos a Apuntes Chamánicos. Amiga, oiga, amiga, mira, te enseño, amiga. Amiga sí es como palabra que le hicieron de tianguis, ¿no? Donde esa surge en Pericuapa. Pásale, amiga, ¿qué te muestro? Pásale, amigo. Sí, porque en el mercado era güero. Todos somos güerilandia. Güerito, acá pásale, güero. Que de güero no teníamos nada. Pero bueno, para variar, desvariando, chinga. Bienvenidos a Apuntes Chamánicos. Gracias por seguirnos, gracias por haberle dado like. Suscríbanse, darle campanita. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una polémica que a mí yo ya no sé ni para dónde le quieren mover. Pero bueno, sí sé, y es lo que quiero hablar. Hace poquito salió, anunciaron que va a salir un cómic. Déjenme les muestro, pero lo tenía aquí. Estaba checando la nota hace un par de momentos. ¿Dónde anda? Aquí anda. Bueno, era una nota sobre Starfire y que salió, y era un rollo de que iba a salir un nuevo cómic de Starfire y que en ese cómic iban a poner a su hija. Bueno, y ponían a una chava y la hija de Starfire era gordita y que se aparecía la autora. Y entonces empezó a tener muchos ataques. O sea, Starfire es un personaje de los Jóvenes Titanes, que es Coriander, que viene de otro mundo y se unió a los Jóvenes Titanes, tuvo ahí sus que veres con Robin, no sé si la hija, yo no sigo hace mucho, lo único que he leído son Teen Titans Go, la neta. Pero bueno, Starfire es un personaje de este cómic creado por Mark Wolfman y George Pérez a mediados de los 80s. Muy buena historia, por cierto. Y ahora supone que tiene una hija, y esta hija pues era chaparrita, gordita. Bueno, es que ya no se puede decir gordito. Bueno, sí, está gordita. O sea, tiene una especie de un poco de sobrepeso, lentes, o sea, como el otro estereotipo. Y bueno, se le fueron encima. Pero ese es el gueto. Y hoy vamos a hablar de eso. Todo ese escándalo que se ha hecho en el Comics Gate, y el gueto del cómic dando los últimos arañazos para defender lo que le queda de su sacrosanto santuario del cómic. Hace algún tiempo, yo en mi libro La increíble y triste historia de la cándida historieta en la industria desalmada, que si no lo han comprado de lo que están perdiendo, escribí un artículo, y la verdad ya hace bastante tiempo que escribí este artículo, pero lo actualicé para el libro, que se llamaba Bienvenidos al Gueto. Y hablaba de cómo el lector del cómic en ese entonces, tendía a hacer a un lado a la gente que no sabía de cómics. De hecho, se creó todo este mito alrededor de es que no sabes de cómics, no necesitas leer. A mí me ha tocado decir gente que cuando sabe que me dedico al cómic, lo primero que dicen es que yo no sé de cómics. Bueno, para ver cine no necesitas saber de cine. Para ver televisión no necesitas saber de televisión. Ves una película y si te gusta bien, y si no, pues también. Ni tampoco porque viste una película mala vas a dejar de ver cine. Igual, si ves un cómic malo no vas a dejar de leer cómics. Y leer un cómic es un entretenimiento como que, bueno, ese es el concepto, ese es el entretenimiento que siempre fue el cómic. Así lo manejó la industria. Lo que pasa es que no, en este rollo de olvidarnos de lo que pasó hace 3 días, se nos ha olvidado que antes el cómic lo leían mucho los niños, pero también había otro tipo de lecturas para gente más adulta. Aquí en México, que siempre se dijo que el cómic era para niños, hay también otro artículo que pongo aquí sobre infantilizados y jodidos, porque se dividía entre lo que podían leer los niños y lo podían leer la clase popular, ¿no? Y entonces Calimán, que no era para niños, o La Familia Burrón, o Kendor, o ese tipo de historias, las tenían que leer los adultos. Pero no se entendía que hubiera cómic para jóvenes, o cómic para universitarios, o cómic para mujeres. Pero las mujeres leían mucho cómic. Bueno, en todo este rollo, durante mucho tiempo, se da hasta que... Y no había este concepto de que leer cómics fuera algo exclusivo para cierto grupo. Se leían. Sí, en México y en muchos lugares se desarrolló la idea de que el cómic era para niños.
mucho tiene que ver con esta cuestión de que el cómic viene mucho de los 50 cuando decían que el cómic pervertía las mentes de los niños. Cuando los cómics que se supone a los que decían no estaban hechos para niños. En el famoso ataque a los pepines, a los paquines, a los chamacos, pues muchas de esas historietas no eran para niños, aunque las leían niños. En Estados Unidos, el ataque que se le dio a las historietas de Easy Comics, las historietas de terror como Bout of Horror o Crypt of Terror, todo ese tipo de historietas, no estaban hechas para niños. Pero como la leían adolescentes, entonces la gente pensaba que todos los cómics eran para niños. No, la gente da por categorizar. Ese gran mito alrededor de que el cómic era para niños, obviamente hizo que toda una generación que en los 80s empieza a hacer historietas más serias. Y se vuelven historietas ya más para adultos y se le trata de dar otra visión al cómic. Una visión que en Europa la tuvo desde mediados de los 70s con la llegada de nuevos actores que ya no hacían solo historietas de aventuras o historietas escapistas, sino tratan de darle una profundidad diferente. Esto se ve reflejado en muchos de los trabajos que se hacen en otras partes del mundo. Yo cabe mencionar que, por ejemplo, en Argentina, las historietas de aventura tenían una carga adulta muy fuerte. Inclusive el Eternauta, que era algo que se supone leían los niños, lo pueden leer los adultos ahorita y sigue siendo una gran obra de ciencia ficción. Mucho del trabajo de Oesterheld en Frontera o en Hora Cero tiene esa carga, ese poder desarrollar historias para niños y para adultos. Pero estaba ese mito, ese gran mito alrededor de que los cómics eran para niños. Entonces, cuando llegan los 80s, que empiezan a salir estos nuevos cómics, viene aunado a que a finales de los 70s empieza lo que es el llamado el mercado directo, que es en Estados Unidos empiezan a sacar, fíjense lo que estoy diciendo, en Estados Unidos, porque mucho de lo que vamos a hablar aquí se reduce a la industria gringa y que a veces entendemos que la industria gringa es lo que pasa en México y no tiene nada que ver, son mercados diferentes, pero bueno, tenemos que entender que así está ahorita el ecosistema del cómic. En ese entonces, en Estados Unidos, sale el mercado directo, es decir, tiendas de cómic que podían comprar un número de ejemplares a distribuidoras y venderlos, pero ya no había devolución. Ese fue el esquema que en los 80s predomina cuando empiezan a salir, cuando empiezan a desaparecer las famosas drugstores donde se vendían los cómics. Si vieron la dama del Gambito de Dama, verán que entra ella en los primeros capítulos a una farmacia, una cosa que vendía de todo y se vendían revistas. Ahí se vendían los cómics. Bueno, se empiezan a dejar de vender ahí y se empiezan a vender en tiendas especializadas. Este mercado lo que ocasiona es que se empiecen a pedir ejemplares y ya no había devolución y empiezan a generarse lo que se le conocía como back issue o números atrasados. Antes, si tú perdías la historieta de la semana, la historieta regresaba, se destruía y se acabó. Ahí se acabó la historia. Aquí no, aquí si sobraban, se quedaban en unas cajas especiales y entonces empezó a promoverse mucho la cultura del coleccionismo. Esta cultura del coleccionismo que en los 80s empieza a agarrar fuerza, aunque todavía es un medio cerrado, tiene su gran momento en los 90s, cuando llega la gran burbuja de la especulación que se ocasiona por la venta en $1 millón del Action Comics número 1 por ahí de 1989. Bueno, todo este mercado, toda esta generación del coleccionismo, no quiero decir que antes no hubiera coleccionismo, el ser humano ya hay un capítulo sobre coleccionismo, pero este coleccionismo hizo que se mantuviera la industria. Pero también empezó a reducir los grupos de seguidores de esto, porque se empezaron a generar cosas únicamente para coleccionistas. ¿Dónde se da el mayor impacto en el coleccionismo? En los cómics de superhéroes, porque son historias que parecería que nunca terminan, pero son historias continuadas. El Hombre Araña, tú querías saber si llegaste después del número 120, del 119, quería saber quién era Gwen Stacy, quería saber quién era Josh Stacy, quería saber de dónde surge Norman Osborn. En Batman, aunque no había esa continuidad, que es Marvel quien la empieza a ocupar más bien, en contar las vidas privadas de sus héroes. Empieza con Marvel, pues obviamente era mucho más fácil conseguir desde el número 1 de cualquier cómic de Marvel
porque era de 1961, 62, a conseguir de DC, que era de 1938. Conseguir toda la colección de Superman era mucho más complicado, sobre todo en estas tiendas. Y se dan los coleccionistas. Y eso estuvo bien, porque los coleccionistas han sido los que han sostenido a la industria. De alguna manera, en casos, por ejemplo, como cuando reventó la burbuja de la especulación en los 90. ¿Qué fue esta burbuja de la especulación? Empieza un poco cuando un grupo de dibujantes se sale de Marvel exigiendo sus derechos y, déjame echarme un traguito de este cafecito cortado con Jack Daniels. Se sale de Marvel y eran sus nombres más fuertes. Todd McFarlane, Eric Larson, bueno, Eric Larson todavía tardó un poquito más en salir, o sí salió en eso, no, creo que también salió, Mark Silvestri, Jim Lee, Rob Liefeld, que manejaban los títulos del Hombre Araña, los X-Men, los más vendidos, y fundan la editorial Image. Y en ese editorial se hace muchísimo ruido porque eran los dibujantes más populares en ese momento. ¿Qué es lo que sucede con este editorial? Pues sacan historias nuevas como Spawn, Youngblood, Wildcats y todo eso, donde le dan prioridad al dibujo. Y en ese darle la prioridad al dibujo, se empieza a crear una cuestión gráfica. O sea, siempre se ha dicho que en el cómic lo más atractivo es el dibujo, pero el argumento es la base de todo esto. Si no hay una conjunción de buen dibujo y buen argumento, pues tiende a tener problemas, aunque hay casos en que con un mal dibujo puede haber un excelente argumento, pero la conjunción de ambas. En estos casos había un muy buen dibujo o un dibujo muy atractivo porque estaba Liefeld. Había un dibujo muy atractivo y poco argumento, entonces empiezan a utilizar esa táctica de generar portadas variantes, un montón de atractivos alrededor del cómic, hacer números especiales, hacer números de colección, tirándole a este mercado del coleccionista. Obviamente es cuando empiezan las convenciones de cómic a tener una fuerza diferente. En México es donde surgen las convenciones de cómic y estos coleccionistas empiezan a encontrar estos números pasados con los cuales completar. Pero esta cuestión del coleccionismo se da en el área de los superhéroes. Y los superhéroes son fantasías adolescentes de poder. Eso es el superhéroe. Por eso se ha criticado mucho de que si el Hombre Araña es para niños, no. Tú puedes leer cuando eres adulto un Hombre Araña. El problema es que nada más leas el Hombre Araña. O sea, claro que está mal, que si lees leer cómics no está mal y leer superhéroes no está mal. El problema es que nada más leas superhéroes cuando tienes más de 30 años. Teniendo tantas opciones en el mundo. Pero hay un grupo de gente que sí, solo parece que leyera ciencia ficción, fantasía o superhéroes después de esa edad. Y ese grupo de gente tiene una nostalgia muy particular. Se unió a que en los 90s surge la llamada expertología. Todo mundo era experto. Los que venían leyendo cómics desde antes, pues antes eran los que buleaban en la escuela porque eran gente más introvertida que se refugiaba en la fantasía para leer. Y entonces eran los que buleaban en la escuela, eran los nerds, era muy común. Como eran tan introvertidos, buscaban estas fantasías de poder. Y eran los que leían los cómics de superhéroes y la gente pues y luego los buleaban. Aquí pasan a ser alguien que tiene un control del conocimiento de un área. Estos famosos expertos en cómic que surgen, que aquí en México pues, se dio mucho con la generación, con los huérfanos de Novaro, que veníamos de ver Superman, viene el boom del cómic en el 93 y todo el mundo se creía experto y podía dar conferencias, iban a todos lados a hablar de cómic porque lo solicitaban. Y obviamente no había un conocimiento real no había un respeto al conocimiento sobre el cómic. Pero bueno, esta conjunción genera este ambiente de gueto. Gente que encuentra en este medio del cómic un lugar donde es reconocido, con gente que además colecciona y tiene estas fantasías y lee y se inunda de esta información. Entonces, todo este rollo de la especulación, sobre todo a finales de los 90s y principios del siglo XXI, de este siglo,
La industria gringa se sostiene de ellos. Acuérdense que después, en la mitad de la década de los 90, el manga invade el mundo. Y eso le da apertura a lectoras mujeres. Esa es otra consecuencia que hay. Pero muchas mujeres regresan a la lectura de historietas gracias al manga. Pero eso no quiere decir que el mercado de coleccionistas gringo veía el manga como algo hasta contrario a ellos. No pensaban en leer al mismo tiempo. Yo mismo en algún momento lo pensaba, no, yo leo otras cosas, no leo manga. Al final era cómic, hay buenas historias, hay malas historias. Entonces, estos lectores que pues, en los 80, en los 70 van creciendo y así como las historias de superhéroes dieron paso a otras historias para adultos en décadas como de los 30, de los 40, de los 50, los lectores van creciendo y les tienes que dar lectura para ellos. Aquí también los lectores fueron creciendo. El problema es que hubo un grupo de lectores que no quiso crecer y quiso que sus cómics permanecieran como tal. Pero además, con una carga racial, con una carga de supremacismo blanco bastante absurda. Y bajo el tema de vamos a hacer el cómic grande de nuevo, organizan esto que se conoce como el Comics Gate, que es decir que el estarle dando espacio a las minorías, a las mujeres, a los negros, a la comunidad LGBT, a hacer cómic, era darle en la madre al cómic y por eso bajaban las ventas. Cosa que no es cierto. Las ventas del cómic, y eso es otro tema, pero las ventas se han mantenido. Y también lo que se lee en Estados Unidos no es que se lee en todo el mundo. Estados Unidos es uno de los 3 grandes imperios del cómic. Sí, el otro es Francia y el otro es Japón. Son 3 mercados totalmente diferentes que llegan de acuerdo a su penetración. Uno va a España y encuentra muchísimas cosas francesas. Obviamente Japón ha llegado a todo el mundo. Ha sabido llegar. Y los superiores han llegado a todo el mundo. Son las 3 grandes industrias. Pero obviamente el mercado del cómic ha ido bajando. La industria cada vez se ha ido contrayendo. Ya no es lo mismo que en los 50s, en los 60s o inclusive en los 80s, que había una gran cantidad de títulos. La opción de entretenimiento cada vez es mayor. Tienes el internet, tienes los streams, tienes los videojuegos, tienes en el cine, o sea, cada vez hay muchas más y obviamente el cómic tiene que competir contra todo eso y se vuelve más cerrado, más especializado. Y entonces también veamos quién lo organiza. O sea, esta gente que organiza el cómic o que son como los líderes de este movimiento, pues es gente que tiene su propia agenda. Es el bendito populismo trumpista, ese rollo de agarrar a la gente molesta porque estén invadiendo su territorio. No está invadiendo nada. Pero esta gente que tiene un poco de vacío mental, por decirlo de alguna manera, tiene vacíos, cree que los cómics les pertenecen. Creen que los cómics se deben de hacer. ¿Por qué? Porque ellos no han podido adaptarse a los nuevos tiempos. Porque ellos creen que los cómics se deben de hacer como ellos dicen. Y eso es muy común ahorita. Todo el mundo cree que las cosas se deben de hacer como ellos dicen. Lo que pasa es que hay gente que organiza estos movimientos y sabe reunir a más gente. Generan la polémica. Bill Sienkiewicz les contestó y les dijo, están idiotas. El cómic es un medio de comunicación. Y seamos honestos. Estos tipos que creen que van a hacer el cómic y que le están dando en la madre a las historias, posiblemente lo estén haciendo más interesante para otras personas. Ellos dicen, es que las mujeres no leen cómics. No, sí leen cómics. Y los hacen muy bien. Hay muchas autoras mujeres que están haciendo un trabajo formidable. Lo que pasa es que hubo una época en que este era el club de Toby. Y entonces no había las mujeres, no era fácil este negocio. Sí había un acoso muy, muy claro hacia ellas. Era difícil. Me tocó verlo varias veces. Inclusive me tocó escucharlo en pláticas. Es complicado. Era muy complicado estar en un medio de puros hombres para las mujeres. Y era difícil. Tenían que estar en posiciones de poder y esas eran difíciles de acceder. Entonces, no es algo nuevo. El hecho, por ejemplo, también, el ataque una de las cosas que hicieron los de Comics Gate
fue a atacar a las chavas que trabajan en Marvel, sacándose una foto con una malteada en honor a Floyd Steinberg, la que era la secretaria de Stan Lee, que duró muchísimos años, que siempre le invitaba una malteada, o se iba a tomar una malteada con la que llegaba nueva. Le invitaba una malteada en una cafetería cerca de Marvel. Bueno, es absurdo, es estúpido pensar que los cómics deben de tener una tendencia o deben de cumplir ciertas normas. No, señores. Habrá quien diga, a mí me han acusado de que yo pido que el cómic sea como el que se hacía antes. No, yo nunca lo pido, porque además yo creo que ahorita yo no leería algo como era, si yo tuviera ahorita 20 años y me dieran La Familia Burrón, me iba a aburrir. No es mi lectura. Tendría que entender el contexto, tendría que tener otro tipo de información o si me dieran Memín Pinguín, posiblemente no iba a ser mi lector. No lo sé, no tengo 20 años, yo tuve mis lecturas, los jóvenes de ahora tienen sus lecturas. Pero estos jóvenes de ahora están exigiendo otras cosas en el cómic. Están exigiendo otro tipo de materiales. No les interesa ver a Thor agarrando. ¿Por qué? Porque después de un rato acaba siendo lo mismo. Y los gringos, porque este es el negocio gringo. En el negocio japonés tienen una variedad de temas de todo tipo. Hay para mujeres, hay de gays, hay de lesbianas, hay de transexuales, hay de todo. Y en el cómic europeo también hay diferentes temáticas. Es el cómic gringo el que se ha encerrado en el rollo de los superhéroes. Y en México los hemos seguido porque es lo que se supone que se vende, aunque se ha generado también un gueto. Curiosamente, lo que sigue vendiendo son cosas que no tienen que ver tanto con eso. Por eso el manga es tan exitoso, mucho más exitoso que el cómic de superhéroes en México, aunque habría que ver esos números. Pero bueno, por lo menos tienen más lectores posiblemente. Existe una posibilidad de que tenga más lectores. No voy a entrar en la discusión de qué se vende más, si el manga o superhéroes. Yo creo que el manga tiene una mayor cantidad de lectores y los superhéroes tienen una mayor cantidad de coleccionistas, que eso es mucho más que es diferente. Pero bueno, los autores están perdiendo chamba en Estados Unidos, la industria se está contrayendo y lo único que ocasionan es que estos autores organizan un movimiento. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el negocio actual? El cómic debe de reflejar qué es lo que está pasando para ser interesante para los jóvenes. El cómic de superhéroes está hecho para jóvenes, para chavos de entre 15 y 25 años. Esa es la idea del cómic de superhéroes. El negocio de los que seguimos leyendo cómics después de los 40, después de los 30, está en otro tipo de productos. Cuando vemos estos libros, por ejemplo, como el Conan que está publicando Planeta en estos momentos, este producto que, bueno, se puede considerar caro porque vale 700, 800 pesos en las librerías, no va a un mercado de adolescentes o de jóvenes que no tienen ese dinero para gastar, ni creo que tampoco les interesa porque Conan no fue de su época. Va para un mercado como el nuestro que puede disponer de ese dinero de forma mensual y por eso permanece más tiempo en las librerías. Está formando, son los libros. El problema es que aquí los editores de superhéroes no lo están entendiendo. No están entendiendo que el producto clásico debe de estar siempre a disposición. ¿Por qué? Para que el lector nuevo, conforme vaya creciendo, encuentre otro tipo de obras, otro tipo de cosas. El producto para adultos o el producto que aporta un nivel de discurso diferente debe de estar siempre disponible. Y aquí no hay librerías que mantengan ese producto. Hay algunas, cada vez se abren más espacios, pero seguimos viendo los mismos autores. Aunque ya el Péndulo, Gandhi, ya empiezan a tener secciones más amplias de esto. O sea, ya se puede conseguir Bone, por ejemplo, que es una lectura para adultos, pero también para niños. Es como el Asterix gringo, que es una belleza. Si pueden leer Bone, léanlo, les va a gustar. Pero, más que nada, tenemos que entender que el Comicsgate es un movimiento absurdo. Es un movimiento que está buscando generar polémica para que algunos que ya perdieron la forma se estén alimentando de eso. La única manera en que la gente va a consumir o conocer sus obras es precisamente creando polémica en la red, haciéndolos creer que están de su lado. No es cierto.
No están de su lado, están buscando su propio interés comercial. Este es un movimiento gringo con un interés comercial claro, por lo menos de sus organizadores. Que hay gente que lo sigan, inclusive aquí en México hay gente que lo sigue y que cree que es un movimiento. No, no es ningún movimiento. Las industrias no se basan en esos movimientos. Las industrias que tienen claro que van y que se basan en números, se basan en datos, se basan en ventas y en cifras. Punto. No hay de otra. Si un cómic, por muy bueno que sea, no se vende, lo cancelan. Si una novela, así sea el Ulises de Joyce, no se vende, lo cancelan. Así ha sido y será de por vida. ¿Por qué Los Tres Mosqueteros es un clásico? Porque se vendió muy bien en su tiempo. Era un bestseller, era una novela por entregas. Y así nos podemos ir desde esa época hasta la fecha. Si se vende, se mantiene. ¿Por qué Dark Knight Returns sigue y sigue? Porque se sigue vendiendo. Es un referente. Watchmen es un referente. Hablando del mercado de superhéroes. ¿Por qué Linkal ya tiene ediciones y ediciones? Porque se vende. Los Borgia de Jodorowsky y Manara, porque se venden. Los libros de Paco Roca, porque se venden. ¿Qué es lo que está buscando este Comic Gate? Olvídense de toda la palabrería absurda y estúpida de racismo y de violencia hacia los grupos minoritarios. Ojalá, qué bueno, yo estoy muy contento de que las mujeres regresen a hacer cómic, porque esto no es una cuestión de hombres, no es una falocracia, es una meritocracia. Y hay mujeres que hacen un gran trabajo y habrá mujeres que no, ¿eh? Como también hay hombres que hacen mucha mierda, como hay hombres que hacen... Esto, pues, al final es un producto. Tú acabas teniendo un objeto, un producto que te va a decir si te gusta o no. El público siempre va a decir si te gusta o no. Entonces no hagamos caso. Esto es todo este rollo. Evitemos caer en estas polémicas porque lo único que hacen es alimentar a estos odiadores profesionales y generarles una tensión que no requieren. Por eso no he dicho sus nombres, porque no quiero que los vayan a buscar. O sea, no me interesa que vayan a buscar a estos güeyes. No promovamos a estos odiadores profesionales, a esta gente que lo único que busca es que las cosas se hagan como ellos dicen. Y eso no va a suceder. Señores, estos fueron los apuntes chamánicos. Y ya lo saben, por favor, se lo peinan, se lo cepillan, se lo enceran, se le ponen champú y se lo lavan con acondicionador. El bigote hay que cuidarlo. Nos vemos. ¡Ay, nos! Y bueno, entre las recomendaciones, hoy vamos a hablar de estas historias que hablan un poquito de la diversidad. Hay muchísimas, muy buenas temáticas, pero voy a decir 5 y un piloncito, que a mí en lo personal me parecen que son muy buenas para agarrarle onda a este tema. La número 1. ¿Cómo se dice? Why the Last Man. Es que siempre lo digo mal, es muy cagado. Why the Last Man de Brian, es que también no mames, Brian K. Vaughan y Pía Guerra. Es una novelaza porque son varios tomos. Ahorita creo que se han publicado 9 en México. Todavía pues, creo que se pueden llegar a comprar en algún evento. No lo sé. Pero vale muchísimo la pena, aunque lo pueden leer en inglés y se consiguen fácilmente. Habla sobre que de repente desaparecen todos los hombres en la Tierra. Todos. Y solo sobrevive uno y un mono, macho. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con una sociedad solo de mujeres? Y nos ayuda mucho a entender cómo funciona la mentalidad del ser humano en general. La verdad, muy buena obra. Se la recomiendo. Si les gusta el rollo de Vértigo, un trabajo maravilloso. Léanlo. Why the Last Man. El último hombre. La número 2. O sea, todo este rollo de la diversidad no tiene nada que ver nada más con el sexo. Hay otros temas, por ejemplo, como la religión y el entendimiento. Y uno de las obras, yo creo, maestras sobre esto, sobre cómo se entienden dos religiones cuando hay un conflicto que ya no sabes ni de dónde viene, ni cómo viene, y que ocasiona muertos, y donde realmente hay que entender un conflicto complejo, complicado. Palestina de Joe Sacco es una joya.
no se la pueden, búsquenla, vale mucho la pena. Joe Sacco lo que hace es buscar, hace entrevistas, se fue a Palestina, empezó a entrevistar a la gente, a judíos, a árabes, a toda la gente afectada por esto. Gente del diario, acompañado por uno de ellos, para tratar de entender cuál era el conflicto, dónde se estaba dando y cómo. Tiene varias historias, otra se llama Crónicas en la Franja de Gaza. Él es un reportero, Joe Sacco es un reportero, una persona muy culta, muy interesante. Tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él en Argentina y bueno, fue maravilloso. Joe Sacco, Palestina, búsquenlo. El número 3. Y bueno, esto posiblemente sea un poquito un lugar común, pero creo que vale la pena que le echen una revisada a esta obra. Esta también ya se hizo animación. Persepolis de Marjane Satrapi, o Satrapi, creo que es una de esas obras donde nos permite entender cómo lo ve un joven, cómo lo vive, cómo lo siente. Por ahí también, como un agregado, búsquense el trabajo de Guy Delisle sobre los diferentes lugares donde ha visitado, Palestina, Israel, todo eso vale mucho la pena. Pero Persepolis de Marjane Satrapi, que nos habla de la vida de ella, viviendo en Irak, en Irán, uno de esos dos ahorita no me acuerdo, y yéndose a Europa con sus padres, cómo vivían, cómo tenía que cubrirse y cómo es la vida de una joven que está bajo el control musulmán y cómo lo ven ellos. La número 4. Hay cosas que nos marcan y como latinoamericanos también es importante entender cuáles son nuestras formas de pensar en estas minorías. Y Pinturas de Guerra de Ángel de la Calle es esa obra que nos va a permitir entender los movimientos sociales en Latinoamérica, el 68 en México, en Chile, los diferentes movimientos que hubo. Lo tienen que buscar, es una obra maravillosa, ha ganado premios, estuvo nominada en Angulema, Mejor Obra del Año, la verdad, y Ángel es un gran novelista, él también hizo Modotti, y tiene por ahí diarios de festival, en fin. Un gran autor y no se pueden perder Pinturas de Guerra. Número 5. Aquí voy a mencionar dos. Uno es Viva la Vida de Boudouin y Troub, que vinieron a México a investigar todo sobre las muertes de Juárez. Y yo creo que es la novela, la historia más fuerte sobre el tema de las muertes de Juárez. Tratan de aterrizarlo, de contarlo de cierta manera. Tal vez la otra que he visto, pero con un tono de ficción, han sido las Chicas Clave y algunas de las obras de 656 Comics, que deberían también de checarlo, que vale mucho la pena. Y como pilón, les recomiendo mucho el trabajo A Solas de Idalia Candelas y de Augusto Mora, El Grito de Victoria, y lo que está haciendo ahorita en cómic de periodístico. Nos va a permitir entender la visión de la mujer en estos tiempos, una mujer profesional, una mujer que ha vivido sola y transmite eso en sus ilustraciones y transmite mucho en sus historietas. Busquen el trabajo de Idalia Candelas y también busquen el trabajo de Augusto Mora, que con este periodismo gráfico que está haciendo está maravilloso. Chéquenlo. Señores, estos fueron Apuntes Chamánicos. Suscríbanse. Háganlo, carajo, háganlo. Si no, me voy a poner triste. Suscríbanse, denle click, denle la campanita, síganme en Instagram, en Twitter, @GantusLuis, y en mi página de Facebook de Luis Gantus. No se olviden de checar los apuntes de historieta en El Chamuco cada mes. ¡Ay nos!